Eva, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Mara, ¿qué tal? Buenas noches. Es imposible hacer un faro dedicado a la letra K y no pensar en Kafka. Tengamos librería o no, pero encima coincide que abrimos librería los miércoles, así que, claro, has pensado también en Kafka. Cuéntame, ¿quién es Kafka en el mundo de la literatura? Bueno, pues Kafka es un autor importantísimo en el mundo de la literatura. Nació en Praga en 1883 y fíjate que vivió solo 40 años hasta 1924, que murió de tuberculosis, y sin embargo le dio tiempo, mientras además trabajaba como agente de seguros, a dejar una de las obras más importantes y más emblemáticas de la literatura, como es la conocidísima obra La Metamorfosis, pero también otras de las que vamos a hablar ahora esta noche. Sí, porque tú nos decías, Eva, querías contar a los oyentes que no solo Kafka lleva la letra K, sino que dos de sus novelas están protagonizadas por un hombre llamado K, El Castillo y el Proceso, ¿no? Eso es, sí, Kafka, o sea, la K nos lleva siempre a Kafka. Yo creo que esta ha sido la semana más fácil de elegir libros y autor, pero además es que en esas dos novelas, particularmente en El Castillo y en El Proceso, las dos están protagonizadas por un hombre llamado Joseph K, al que normalmente en la novela le llaman K. Con lo cual, sí. K. Era desde luego el autor de hoy. En El Castillo, el protagonista es un agrimensor, que es alguien que se dedica a medir, a hacer mediciones de la tierra, que llega a un pueblo donde lo han contratado y en ese pueblo hay un castillo y son sus dueños los que tienen que explicarle cuál es el trabajo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, K llega al pueblo, trata de contactar con estos señores, pero no lo consigue. Y los días van pasando, él va intentando averiguar qué tiene que hacer, porque está ahí para algo, pero no consigue que nadie le explique lo que tiene que hacer. No tiene éxito para nada. Entonces, va viviendo una situación surrealista que habla de lo rápido que nos habituamos a veces a hacer las cosas por inercia y por costumbre, ¿no? Sí. A dejarnos arrastrar por la vida sin cuestionarnos, sin pararnos a pensar si lo que hacemos tiene lógica o tiene algún sentido. Y también es una metáfora de la lentitud del sistema y de la burocracia, que parece que empieza a hacer algo y que nunca acabas y que nunca terminas de llegar a ello, ¿no? Yo diría, Eva, que Kafka es el autor más, o de los autores más filosóficos que tenemos, porque todas sus novelas, que no son novelas largas en general, son un tratado de filosofía en cuanto a nuestra relación con nosotros mismos y con el entorno, en este caso con la burocracia, porque además iba a decir aburrido, pero es que esa desidia de K esperando a que le digan qué es lo que tiene que hacer se va contagiando también en el lector. Y al final es eso lo que dices, ¿no? Es una denuncia, mirarte ante un espejo con una sociedad lenta en cuanto a la burocracia, cuando uno está esperando y se va acostumbrando a que las cosas no lleguen nunca. Eso es Kafka era muy existencialista, sí. Y como tú dices, se planteaba mucho la relación no solo con uno mismo, sino con todo lo que le rodeaba y con cómo era, ¿no? Y yo creo que una de sus preocupaciones, según podemos leer en sus obras, era esto, ¿no? El dejarnos arrastrar por las cosas y no pararnos a pensar si de verdad, o sea, estamos haciendo algo útil o algo que tenga algún sentido o algo que sirva para algo, ¿no? O sea, es como esto se hace así, pues mira, nos dejamos llevar y lo hacemos igual. Sí. Y hay veces que es simplemente o una costumbre o una inercia que te arrastra, pero que de verdad, si alguien se parara a pensar, pues serían las cosas de otra manera. Sí. Y sin embargo, en estas novelas vemos que los protagonistas están siempre atrapados en una especie de cárcel invisible que los arrastra todo el rato a situaciones muy, muy absurdas y muy surrealistas. Y todavía más absurda es la situación que vive el protagonista del Proceso, que eso sí que es de juzgado de guardia, nunca mejor dicho, ¿no? Cuéntanos qué le pasa al Joseph K. del Proceso. Precisamente es de juzgado de guardia, porque el protagonista del Proceso, Joseph K., es detenido una mañana, nadie le explica por qué lo detienen, no sabe qué es lo que pasa, y desde ese momento el pobre K trata de averiguar qué delito se le imputa, por qué tiene que responder ante la justicia, qué tiene que hacer para defenderse, o sea, de qué se defiende, pero no lo sabe. Lo interrogan, empieza por un proceso judicial largo, farragoso, el que él tiene que ir pues capeando un poco el temporal, intentando defenderse, pero sin saber de qué, ni por qué, ni nada, ¿no? O sea, sin saber de qué tiene que defenderse.
Claro, no sabe por qué lo detienen, no sabe por qué lo acusan, no sabe Claro. nada. Entonces, el pobre está, además de indefenso, pues muy desorientado, porque no sabe qué le ocurre, ¿no? Y ya incluso lo avanza Kafka al principio de la novela, porque la primera frase ya nos dice: alguien debió de haber calumniado a Joseph K. porque sin haber hecho nada malo, una mañana fue detenido. Ahí ya nos dice que él no ha hecho nada, pero empieza ahí toda una novela en la que K trata de defenderse sin saber de qué. Citabas el principio del proceso y también el principio de esa obra emblemática que es una de las mejores novelas de la literatura universal. La Metamorfosis también es muy, muy llamativo. El principio de la metamorfosis, cuando cuenta eso, ¿no? Que un tipo se levanta y se ha convertido en un monstruoso insecto. Sí, es uno de esos principios emblemáticos, ¿no? Que cuando lo oímos ya sabemos exactamente de qué obra nos están hablando, que dice justo eso, ¿no? Que al despertar Gregorio Samsa una mañana, tras un sueño intranquilo, se encontró en su cama convertido en un monstruoso insecto. Además, no menciona para nada el escarabajo en el que O se la convierte. mosca, es que realmente no sabemos qué tipo de insecto es, eso es muy No llamativo, se pero todo sabe. el mundo imagina que es un escarabajo. Sí, sí, sí. Bueno, yo desde la primera vez que lo leí me imaginé que era un escarabajo, y es verdad que luego ha habido ahí como muchas interpretaciones, pero bueno, Kafka no Sí, llega a decirlo. no, Es un monstruoso yo creo, insecto. sí, yo creo que alguna portada lleva un Sí, escarabajo puede ser, en la Metamorfosis, creo puede ser. recordar. Entonces sí, casi todo el mundo lo ha relacionado con el escarabajo, pero siempre se ha dicho, nunca dijo que fuera un escarabajo, podía ser cualquier Ujú. tipo de insecto. Eso es, él habla de un monstruoso insecto y ahí nos lo deja para que los lectores nos imaginemos y hagamos algo que yo creo que esta novela además, bueno, y todas las novelas de Kafka son el ejemplo perfecto para hablar de algo que hacemos siempre cuando leemos y que es esencial para que podamos disfrutar de una novela, que es la suspensión de la incredulidad. O sea, creernos lo que está ocurriendo. Eso es entrar en la novela y no importa si esta novela es realista o es una novela alejada de la realidad, el lector hace una especie de pacto con el libro y como lector se compromete a dejar al lado nuestro sentido crítico a la hora de juzgar lo que va a pasar en esa historia, es decir, no valorar si todo lo que cuenta es posible o no es posible, pero a cambio esa historia que el autor nos ofrece tiene que ser coherente, ¿no? Para que nos la creamos. Es decir, nosotros nos vamos a creer ese mundo, todo lo que pasa en ese mundo que él nos ofrece, pero a cambio tiene que tener coherencia y verosimilitud. Por ejemplo, nosotros podemos creernos perfectamente una novela de marcianos o podemos creernos una historia ambientada en la Tierra Media con un anillo que ofrece un poder que nadie conoce o incluso un hombre que se convierte en escarabajo. Si lo que nos cuentan es coherente, nos lo creemos desde la página 1. Sin Además, embargo, déjame que haga un paréntesis aquí. Lo atractivo y una de las genialidades que tiene la Metamorfosis es que no se cuenta por qué él aparece convertido en escarabajo. Es decir, no va de eso la novela. eso es. Nunca va a saber el lector cómo se produce esa metamorfosis. Ni siquiera se cuestiona ni es una No, preocupación. exacto. O sea, O no nos sea, preocupa por qué se ha convertido en escarabajo, que es luego en las lecturas entre líneas se han hecho múltiples interpretaciones, pero tú estás viendo a Gregorio Samsa que se despierta tras un sueño intranquilo, como leías, y es un escarabajo. Y claro. durante toda la novela ves al escarabajo en su cuarto. Sí, sí, lo ves todo el rato, de hecho. Pero como precisamente no se lo cuestiona ni se empieza a preguntar cómo ha podido ser, pues tú cuando lees que se ha convertido dices, ah, pues vale, se ha convertido. Y entonces ya continúas y es una genialidad de Kafka porque en sus historias todo funciona. Da lo mismo si el protagonista se ha convertido en escarabajo o si es alguien al que acusan de algo que no sabe y se enfrenta a un juicio y está completamente perdido, o si es alguien que no sabe qué trabajo tiene que hacer. Da lo mismo. Da lo mismo. Vamos Te siguiéndolo, lo vamos crees, sí. sintiendo su angustia y sintiendo todo lo que los desorienta y la sensación que tienen y para nosotros es perfectamente creíble. Para terminar, Eva, hay un adjetivo kafkiano que aparece en la RAE. Eso es, aparece, fíjate, desde la edición de 2001, no hace tanto, pero en los textos la primera aparición que se recoge es de 1961. Y además es que no hay muchos escritores que hayan dejado, que hayan acuñado un adjetivo con su nombre, ¿no? En este caso, kafkiano lo utilizamos para describir una situación pues absurda o angustiosa como viven los personajes de Kafka,
pero hay otros como sádico del Marqués de Sade, maquiavélico por Maquiavelo, homérico por Homero o dantesco también por Dante. Sí, sí, sí. O berlanguiano. Sí, en cine también hay algunos, porque está berlanguiano, está filiniano. Está Un mundo, el landismo, el género el de landismo, Landa. sí. Hay unos cuantos, y la verdad es que solo con una palabra sabes perfectamente a qué nos estamos refiriendo. Sí, y kafkiano es algo absurdo o angustioso o surrealista. No, pues dices, es que esto es kafkiano. Es como, no encuentro explicación por ningún lado. Exacto, es como mejor no la buscamos porque no la vamos a encontrar. Eva Coscuyola, hasta la semana que viene. Chao, un beso, hasta la semana que viene.